Muy buenas, como os prometí, vamos a continuar con la segunda parte de estos prototipos tan extraños de coches del este. Nos habíamos quedado en esto que parecía el Lada Tarzán, pero nada más lejos de la realidad, esto se trataba de una propuesta para el nuevo Niva. Por aquella época, Lada estaba buscando algún colaborador para intentar hacer este tipo de coches, y parece ser que recurrió a Honda, la cual al final abandonó el proyecto. Lada terminó asociándose con General Motors unos años después, y este coche que veis aquí fue el que terminó siendo el Chevrolet Niva. Al final se dice que Honda tomó lecciones y las aplicó en su futuro HR-V. Por eso se dice que el Honda HR-V se parece tanto al primero. Pero ya digo, he dicho parece ser porque la información de este tipo de coches es muy difusa. No quisiera confundir a nadie, ya que esta información es muy difícil de encontrar y recopilar. Este de aquí es un 2106 del cual solo existió un prototipo, y como veis tiene la parrilla que luego llevarían los 2107. La primera inspiración surgió aquí. Se dice también que el coche iba a pertenecer a Leonid Brezhnev, pero no hay fuentes fiables que lo corroboren. Y aquí tenemos un 06 muy particular, el cual es una versión pickup. Pero claro, al estar derivada del turismo, recuerda mucho a los coches americanos de la época, como el Chevrolet El Camino o el Ford Ranchero. Solo existieron dos unidades de este 06. Y ahora hemos de hablar cuando Lada fue pionera en el segmento de los monovolúmenes, ya que en 1981 apareció este prototipo llamado Lada X1. De diseño muy innovador, las posibilidades de habitabilidad en el modelo eran impensables en la época. Lamentablemente, pues fue de esos otros proyectos que jamás vieron la luz. Lada solo ha desarrollado un monovolumen hasta día de hoy. Se trata del Lada 2120, que está basado en el Niva. Y también tiene cabida en este vídeo porque fue producido en muy poquitas series, creo que unos 2000 coches se produjeron. Pero si hablamos de monovolúmenes y de coches innovadores, no podemos dejar de hablar del FSM Beskid. Este pequeño coche polaco no pasó de proyecto, y una vez que caducaron las patentes, parece ser que Renault cogió inspiraciones para crear el famoso Twingo. Con lo carismático del modelo y lo que gustó el Twingo, es una pena que el FSM Beskid no viera sus esfuerzos recompensados. Quién sabe si ahora mismo estuviéramos hablando de otra historia con respecto a la marca. Lo mismo podríamos decir del FSO Wars, otro coche polaco que suponía una revolución para lo que ofrecía la marca en aquel entonces. Era un compacto muy bien resuelto y con un motor 1.1 que nada tenía que ver con lo que ofrecía el polonez. A principios de los 80, con ese diseño que es mezcla de Talbot Horizon y Austin Metro, creo que hubiera resultado muy rompedor. También hay que mencionar los sucesivos prototipos de los Trabant, que no les hubiera venido nada mal sacar estos modelos a producción rompiendo con la imagen de coche anticuado que ofrecían. Estoy seguro que un producto así de simpático se hubiera vendido muy bien en el resto del mundo. Y ya que estamos en Alemania del Este, por supuesto también los Warburg. Fijaos qué diseño más aceptable para ser un coche de los años 70. Incluso este, que se parece a lo que vendría a ser los Skoda de 10 años después. Y ahora que hablamos de Skoda, pues aquí tenemos los diversos prototipos que resultaron en el Favorit, que bien podían haberse vendido a finales de los 70 o principios de los 80, porque el resultado final está muy decente. Aunque bueno, a Skoda no hay que reprocharle nada, porque todos los prototipos ya finales del Favorit casi ni variaron y demostraron de lo que eran capaces. Es importante, como veis, estar respaldado por alguien como Bertone. En el Museo de Transporte de Bratislava hay varios de estos prototipos expuestos, incluida la furgoneta que veis a la derecha, que se trató de un proyecto en conjunto de Mosbits y la fábrica de automóviles de Bratislava. Es por eso que este prototipo recibió dos nombres, el de Mosbits 3733 y el de MNA 1000. A efectos prácticos podía ser una furgoneta o un minibús de 8 plazas. Estaba basado en el Mosby Chaleco, pero muchos de sus elementos en el interior procedían del Skoda Favorit. De Mosbits en sí también hay muchísimos prototipos, actualizaciones, modelos nuevos y cosas que nunca llegaron a producción. Pero como veis, la filosofía de los rusos es bastante distinta a la de los checos. Parece ser que los checos al menos sí cumplían y los otros se bastaban con crear y mostrar a través de eso de lo que son capaces.
Del yugo podríamos mostrar varios ejemplos. Este de aquí es el yugo euro, probado en Estados Unidos. Contaba con el frontal inspirado en el Florida para modernizarlo. Y respecto al Florida, tenemos varios prototipos de la versión sedán e incluso familiar. Para el ZAZ 1102 no tenían tampoco muy claro qué hacer en un principio. La primera propuesta era un 2 puertas, 3 volúmenes, que nada tenía que ver con los resultados siguientes. Luego ya sí que se decidieron por un subcompacto que finalmente tomaría mucha inspiración del Vauxhall Chevette. Parecía que para los ucranianos este modelo su inspiración vino de Inglaterra porque el cuerpo también se parece mucho al del Ford Fiesta. Finalmente le echaron un poquito de imaginación y el resultado final fue un coche con mucha personalidad que resultó ser el ZAZ Tabria. Que por cierto aquí lo vemos en una carrocería 5 puertas que nunca produjeron en serie. No quiero dejar de hablar del Lada Laura, aunque esto fue más bien un proyecto amateur. Y no, los argentinos que lo estáis viendo, no, esto no tiene nada que ver con el Renault Fuego. Gennady Haivnov y Dmitry Parfenov construyeron varios chasis tubulares y a medida que iban recolectando piezas de los Lada, construyeron estos automóviles deportivos. Los dos ingenieros desvelaron las 2 unidades del Laura en la Expo 85 en Bulgaria. Y a decir verdad, el coche causó gran revuelo. Lamentablemente, el Lada no quiso producirlo en serie. Sin embargo, el mismísimo Mikhail Gorbachev los invitó a unirse a un proyecto para crear un nuevo coche para el año 2000. Al año siguiente y con muchos más medios a su alcance, lograron crear el monovolumen Octa, aunque a decir verdad el coche tampoco llegó nunca a producción. Hainov, por su cuenta, siguió su propio camino y creó el Uran, un enorme todoterreno con motor de tanque. Otro deportivo soviético de fabricación amateur y que también se expuso en la Expo 85 de Bulgaria fue el Pangolin GT. Tenía un diseño impresionante en forma de cuña e incluso podríamos decir que también tenía carrocería shooting brake. La verdad es que estaba muy bien resuelto tanto en el exterior como en el interior. Lamentablemente el motor era un Lada de 65 caballos que no acompañaba mucho con la estética. Aunque anteriormente en los años 50 se presentó otro modelo amateur basado en un Gaz. Este sí ya tenía un 3.5 de 90 caballos que acompañaba más en la época. Este coche era conocido como Leningrad. Y ahora ya volviendo a prototipos serios de cada marca, este es un prototipo de coche anfibio que Lada desarrolló sobre la base del Niva y que fue propuesto para el ejército, aunque finalmente no se llevó a cabo. Sobre la base del Niva también se desarrollaron varios buggies y el resultado final fue este Bora de 1995. Sobre el año 2004 salió un proyecto de Lada para crear un coche del segmento D llamado Silhouette. Este proyecto pronto tomaría el rumbo hacia el Project C. En 2006 se desvelaría su prototipo final, que nunca vio la luz, salvo 3 unidades que se matricularon. Por la época se hablaba mucho de que iba a ser relanzado sobre la base del Renault Fluence cuando Renault adquirió el grupo Lada, pero al final todo quedó en agua de borrajas. Este Project C tenía el número de chasis 2116 y fue presentado junto con un compacto deportivo que precisamente se llamaba Lada C. Luego, para ir acabando, tenemos estos Ladas, el Elf y el Nom, el cual uno de ellos está cubierto. Este prototipo pensado para suceder a Loca, que fue mostrado en 1998, pero que terminó siendo sucedido por este que mostramos a continuación, el cual ya estaba mucho mejor resuelto. También en 1998 y posteriormente en el año 2000 se mostraban respectivamente estos dos modelos, el Rapan y el Peter Turbo. El primero un vehículo eléctrico estilo cápsula y el segundo algo así, pero en carrocería sedán. Junto a él, también en el año 2000, en el Salón de París se presentó este Lada Roadster, un atrevido modelo descapotable. Alrededor del año 2002 se estudió hacer otro monovolumen de Lada, pero esta vez con una carrocería más pequeña del segmento B. El nombre que se le dio fue Kalina, pero con C. Finalmente este proyecto no se llevó a cabo y el proyecto derivó en el Kalina que todos conocemos. Aunque sí que se estudió hacer otro monovolumen del segmento B con esta nueva base que os mostramos, pero no pasó de ese mock-up. Y bueno, la verdad es que seguramente haya muchísimos más prototipos de Lada y de otras marcas que no podemos enumerar, pero quedaría el vídeo larguísimo.
No descarto hacer una tercera parte si creo que puedo encontrar material que sea digno de mención. Si hay una conclusión que podemos sacar es que quizás los rusos tenían imaginación y capacidad, pero no dinero y recursos. Así que nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo.